Hola de nuevo, en el vídeo de hoy vamos a analizar el precio de la libra esterlina con el dólar estadounidense. ¿Por qué? Porque el viernes pasado se produjo el Brexit. Entonces vamos a ver cómo están los mercados a mitad de semana, en concreto la libra dólar. Como podéis ver, tengo el gráfico de 4 horas aquí. ¿Por qué? Porque en el gráfico de 4 horas con nuestro sistema TBS analizamos la tendencia que tiene ese valor en concreto. Por ejemplo, vamos a analizarlo tranquilamente y vamos a ver dónde podemos realizar compras o dónde podemos realizar ventas. En primer lugar, vamos a seleccionar la herramienta para poner líneas de soporte y resistencia. ¿Dónde las colocamos? Pues buscamos para las líneas de soporte mínimos en el precio. Si os fijáis, en esta zona de aquí se ha marcado un mínimo. Entonces, marcamos aquí y marcamos aquí. Como podéis ver, el precio ha estado aquí, aquí, aquí y aquí. ¿Qué significa eso? Pues que es una línea donde el precio le cuesta rebasarla hacia abajo. Entonces lo que hace es que rebota hacia arriba. ¿Vale? De la misma forma vamos a hacer para las líneas de soporte. Si os fijáis, la línea de soporte por lo general todo el mundo la coloca aquí. ¿Por qué no la quiero colocar yo aquí? Porque esto es una corrección del precio, afectado por la salida que estamos hablando de Reino Unido. Entonces vamos a colocarla en esta zona de aquí. ¿Por qué? Porque si la colocamos, aquí, si la colocamos en esta zona de aquí, vamos a ver que nos da mayor fiabilidad que en la zona anterior. Vamos a cambiarle el color para que lo veáis mejor. Vamos a ponerle un color azul, ¿vale? Entonces tenemos línea de soporte y línea de resistencia. ¿Por qué la coloco en este sitio? ¿Por qué? Pues mirad, si os fijáis en este punto de aquí tenemos un punto de máximo, otro punto de máximo y otro punto de máximo. Si por el contrario subo la línea aquí, solo tengo dos puntos, uno aquí y otro aquí. Este punto es una mecha. ¿Qué significa eso? Que es una corrección del precio. El precio ha subido y ha bajado rápidamente hasta aquí, en el gráfico de 4 horas. Entonces, si os fijáis, lo que evitamos son estas mechas. Pues colocamos aquí, en esta zona de aquí, estaría bien. ¿Por qué? Porque así evitamos esta mecha de aquí. Y aquí en esta zona, si os fijáis, el precio ha pasado exactamente igual. La mecha ha subido hasta arriba, aquí, y ha bajado. Entonces tenemos que marcar las líneas de soporte y de resistencia en una zona en torno. No tiene que ser una zona exacta, es decir, no tiene por qué el precio llegar aquí y rebotar justamente. ¿Por qué? Porque es un análisis técnico que yo estoy haciendo. Por ejemplo, yo coloco la línea de resistencia aquí y habrá otra persona que la coloque aquí. ¿Estamos equivocados? ¿Estamos acertados? Pues los dos tenemos razón. El precio ha llegado a una zona donde es una zona injusta para el precio y lo que hace es que vuelve a bajar. Entonces, vamos a colocarla aquí porque tenemos más puntos, en concreto 3, para analizar esta línea de resistencia. Entonces, en el gráfico de 4 horas lo que hacemos es analizar la tendencia. Como podemos ver, tenemos un mercado perfectamente lateral en el gráfico de 4 horas. Una vez que vemos esto así, lo que vamos a hacer es irnos al gráfico de 30 minutos. Por ejemplo, en TradingView, si no queréis que se vea en el gráfico, por ejemplo, os va a aparecer marcados todas estas líneas, lo que hacéis es lo deseleccionáis y solo lo dejáis en horas. ¿Por qué? Porque estamos analizando el gráfico de 4 horas y ya solo nos va a aparecer en el gráfico de 4 horas. De igual forma, para la línea de soporte vamos a dejarla solo para que se vea en horas, es decir, desde 1 hora hasta 24. Si ahora nos vamos al gráfico de 30 minutos que tenéis aquí, las líneas que hemos representado no nos aparecen. ¿Por qué? Porque le hemos dado esa visibilidad. Entonces tenemos el gráfico limpio y ahora vamos a empezar a analizar el gráfico de 30 minutos. ¿Por qué el gráfico de 30 minutos? El gráfico de 30 minutos debe de ser el gráfico de nuestro análisis, porque en este gráfico de aquí es el más cercano al gráfico de 5 minutos. Con nuestro sistema TBS lo que hacemos es analizar la tendencia en el gráfico de 4 horas. En el gráfico de 30 minutos analizamos todos los indicadores técnicos y todas las confluencias
que vamos a tener en el precio en ese día, y directamente cuando analicemos el gráfico de 4 horas y el de 30 minutos, nos vamos al gráfico de 5 minutos para buscar un patrón de activación. Entonces, de igual forma que hemos hecho en el gráfico de 4 horas, si os fijáis, la línea de soporte estaría en esta zona y la línea de resistencia estaría en esta zona de aquí. Entonces ahora lo que vamos a hacer es, en primer lugar, antes de nada, una vez que hemos visto el gráfico de 4 horas, vamos a ver las noticias que se han producido en ese día. Vamos a ver, vamos a coger las noticias. Lo tenéis, el calendario económico en el... A ver. Vale. Aquí, si os metéis en Google y ponéis calendario económico Traders Business School, os va a aparecer esta página que os voy a poner ahora en pantalla. Vale, vais a tener esta página aquí. A ver, un segundo, voy a pasar a esta pantalla. Aquí, perfecto. Vale, pues tenéis la página aquí. Os recuerdo, para ver el calendario de noticias económicas, metéis aquí calendario de noticias económicas Trader Business School y os aparecerá esta página. Los datos son proporcionados por Investing. Entonces lo que hacemos es directamente nos vamos al día de hoy, lunes 3, estamos a miércoles día 5 y ahora vamos viendo las noticias económicas que nos pueden afectar a nuestra operativa. Entonces lo que hacemos aquí es vemos qué noticias nos afectan para el valor que estamos analizando. En este caso, libras esterlinas, pues tenemos que buscar la libra. Entonces, si os fijáis, aquí tenemos noticias del euro, ¿vale? Italia, España, Francia, Alemania, pero solo tienen un toro aquí. ¿Qué significa esto? Que tiene una baja volatilidad. No hay problema para hacer nuestra operativa en esa hora en concreto. ¿Por qué? Porque es una noticia que no tiene mayor repercusión. Entonces, nos vamos a buscar a las 10:30 de hoy. La libra ha tenido una noticia de 3 toros. Entonces, ¿esto qué significa? Pues que hay una alta volatilidad esperada. Si estamos dentro en la libra o si vamos a hacer una operación, lo mejor es esperarnos a que pase la noticia para poder hacer nuestra entrada. Vale, vamos a ver. Aquí. Vale, y la noticia en concreto es del PMI compuesto. ¿Y el PMI compuesto qué es? Pues es un indicador macroeconómico que lo que quiere es reflejarnos la situación económica de un país en función de una encuesta empresarial para los gestores de compras. Entonces, vamos a ver qué significa eso. Voy a cogerlo de aquí y vamos a analizarlo a través de la página de Investing. Vamos a ponerlo aquí. ¿Vale? Y aquí tenéis que el índice PMI compuesto mide el nivel de actividad de compra, lo que hemos dicho antes. Entonces, ¿cómo tenemos que leer nosotros esta noticia? En Trader Business School lo que hacemos es evitar operar dentro de las noticias, pero tenemos que entender qué noticias son relevantes, por qué y cuándo se producen. Entonces, lo que nos dice Investing es que una lectura por encima de 50 indica una expansión del sector. Entonces, ¿qué significa esto? Una lectura más elevada de 50 debería considerarse positivo alcista para la libra. Entonces, hemos visto que el anterior era 49,3, la previsión ha sido de 52,4, perdón, y en realidad ha sido 53,3. Entonces, ¿qué significa? Que la libra se va a apreciar con esa noticia. Entonces, nos vamos a ir para el día de hoy a las 10:30 a nuestro Broker TradingView y vamos a ver qué ha pasado ahí. Si os fijáis, aquí lo tenemos. Vale, vamos a ampliarlo un poco para que lo veáis mejor y vamos a centrarnos en esa zona de ahí. Vale, aquí lo tenemos. Si os fijáis, es el gráfico de 30 minutos.
Noticia a las 10:30, muchísimo más volumen con respecto a los anteriores. ¿Por qué? Porque es una noticia y la volatilidad es elevada. Entonces hay muchas entradas de compra-venta en función a esa noticia. Nosotros analizamos el precio directamente aquí. Por eso lo que hacemos es evitar estas noticias. Entonces, hemos dicho que el valor está en 53. Si está por encima de 50, lo que nos da es que el precio va a aumentar. Efectivamente, como decía Investing, el día 5 de febrero de 2020 a las 10:30, la noticia del PMI ha estado por encima de 50, entonces ¿qué nos da? Que el precio va a subir. Y aquí lo tenemos. Así tenemos que analizar directamente las noticias. Por lo que os digo, para saber por dónde más o menos puede moverse el precio. Entonces, ya hemos visto en el gráfico de 4 horas línea de soporte, línea de resistencia, por lo que ahora mismo lo que tenemos es que la línea de soporte está en esta zona de aquí y el precio ya está subiendo. ¿Hasta dónde ha subido? Pues hasta este último retroceso donde el precio ha parado. Para ver retrocesos e impulsos, lo que vamos a ver es la herramienta de Fibonacci. Vamos a limpiar un poco el gráfico, vamos a centrarnos en el día de hoy. Si os fijáis, el lunes cuando abrió el mercado, el domingo, ¿vale? Aquí, que abre a las 9:30, el precio cayó y estuvo todo el lunes a la baja, el martes en una zona aquí de consolidación y ya ha salido de esa zona de aquí. Entonces lo que vamos a ver es impulsos y retrocesos. Vale, vamos a ampliar un poco más aquí para que lo veáis mejor. Aquí. Vale, entonces aquí lo tenemos. Vamos a ver ahora Fibonacci. Le damos aquí y ya tenemos la línea de Fibonacci. Ahora os explico por qué la marco en ese sentido. ¿Vale? Aquí. Como vemos, el precio hemos dicho que está en un mercado alcista. Entonces, ¿qué hacemos? Marcamos el punto cero de la tendencia, que es en este punto de aquí, es el punto mínimo. ¿Y ahora qué vamos haciendo? Pues lo que vamos a hacer es ver los retrocesos que se van produciendo en esas zonas. Como todos sabéis, hay muchísimas formas de analizar el precio con Fibonacci, pero aquí lo vamos a utilizar de la siguiente forma. Como podéis ver, nosotros los niveles importantes son el 0,61 y el 0,38. Entonces, como estamos en un mercado alcista, planteamos el punto 0 debajo y el punto 1 arriba. Entonces, lo que hacemos es ver hasta el punto 0,61,8. Si os fijáis, el precio ha estado en esta zona de aquí y por consiguiente ha vuelto a subir. Entonces, ¿qué nos dice esto? Que ya se ha agotado el primer impulso. Si os fijáis, aquí tenemos otro impulso, vamos a analizarlo de igual forma y lo tenéis aquí. El precio está en 0, llega a 1, es decir, al punto máximo antes del retroceso y ya lo tenemos aquí. Entonces lo que hacemos es, vemos que desde el 0 al 1, al 100% del impulso, se ha producido un retroceso hasta el 0,61, que es lo que hemos dicho antes, y ha vuelto a expandirse con la noticia. Entonces, perfectamente hoy por la mañana podríamos haber hecho una operación analizando la noticia y analizando Fibonacci en el gráfico de 30 y la línea de soporte en el gráfico de 4 horas. ¿Vale? Como he dicho, lo tenemos aquí. Y así es como lo vamos a analizar en el gráfico de 30, utilizando Fibonacci y utilizando línea de soporte y las noticias. Entonces, vamos a ver ahora que el precio, vamos a borrar la línea de Fibonacci para tenerlo un poco más limpio y vamos a ver ahora qué es lo que podemos hacer en la apertura del mercado americano a las 3:30. Pues, si os fijáis, tenemos un punto, una zona de confluencia aquí. ¿Qué significa eso? Pues en esta zona de aquí, si os fijáis, esto sería una zona de soporte para nosotros en ese día. Si seguimos la línea, aquí lo tenemos, perdón, una línea aquí, una línea de soporte y aquí se convierte en una línea de resistencia, donde el precio ha caído hasta aquí y ha subido. Entonces, si os fijáis, tenemos un punto, 2 y 3.
roto y ha vuelto. Entonces lo que puede ser aquí es que se produzca un pullback, es decir, el precio rompe con fuerza, vuelve para volver a seguir. Entonces, por ejemplo, hoy a las 3:30 cuando abra el mercado americano, lo que podemos hacer es esperar una entrada en este punto en largo y vamos midiendo con Fibonacci como hemos hecho anteriormente. Y así vamos a ir viendo que el precio va a ir recuperando hacia arriba para poder compensar la gran caída que tuvo el lunes aquí. Entonces, así tenemos que analizar los gráficos para poder hacer una correcta operativa. Vamos a hacer un pequeño resumen de lo que hemos visto ahora. Hemos dicho que en el gráfico de 4 horas vemos líneas de soporte y líneas de resistencia. Entonces, una vez hemos visto eso, nos vamos al gráfico de 30 minutos y podemos analizar. En este caso hemos utilizado Fibonacci, pero en nuestros cursos utilizamos Market Profile, utilizamos volumen, Order Flow, ATR, volatilidad, bastantes indicadores en función de la operativa que tengáis. ¿Vale? Todo eso lo podéis ver en el curso de iniciación al trading gratuito que tenéis en la descripción de este vídeo. ¿Vale? Entonces, lo que quiero que sepáis es esto. El resumen es que el gráfico de 4 horas, soportes y resistencias para ver si el precio está en tendencia o si está en un mercado lateral. Gráfico de 30 minutos, utilizamos en este caso Fibonacci para ver los retrocesos y los impulsos que hay en la libra dólar. Entonces, hemos visto que hay una zona de confluencia bastante elevada aquí y que coincide justo con el precio de Fibonacci del 0,61. Entonces lo que buscamos es, cuando abre el mercado americano a las 3:30, entradas en largo en este valor, hasta este punto de aquí. ¿Por qué? Porque aquí será posiblemente cuando el precio vuelva a retestear, puesto que aquí hay una línea de resistencia bastante fuerte. Entonces, así analizamos el precio para poder hacer operaciones. Así que vamos a dar por finalizado este análisis del precio y nos vemos en el siguiente vídeo. Espero que te haya gustado el vídeo. Suscríbete y síguenos en nuestras redes sociales.